Bien, comenzamos entonces la segunda y última parte de este encuentro, siguiendo con, no queda mucho, quedan dos personajes, no sé cómo llamarlo, que vamos a tratar como antecedente del modernismo, al cual ingresaremos la próxima vez. El primero de ellos es Lamennais. Esto sobre todo va a aparecer en Francia, veremos luego Francia, Italia e Inglaterra. Son los tres países que van a tener representantes en el modernismo. Pero Francia será muy importante, tanto que la Pascendi, el Papa, casi la encíclica está dirigida a Loisy, que era francés, casi, no lo cita, pero va tomando los errores de Loisy. Lamennais es anterior, estamos hablando de antecedentes. Félicité de Lamennais es otro de los grandes precursores, pues, del modernismo. Nació de Lamennais, se escribía separado, separado Mennais, en 1782. Cuando tenía 23 años, se encerró con su hermano Juan María, un hermano de él, que era un sacerdote virtuoso, un santo sacerdote, y lo siguió siendo hasta la muerte, tanto seguramente se separó muchísimo de su hermano. Se encerró, en una casa ubicada en la Soledad. Los Lamennais pertenecían a la clase media francesa y habían recibido la nobleza en 1788, justo un año antes de la Revolución Francesa, ¿no? En vísperas. Jean-Marie convenció a su hermano, que se había convertido a los 22 años, a que entrase en el seminario. Fue una gran mala idea realmente, porque si bien Jean-Marie Lamennais, Félicité de Lamennais se llamaba él, nunca había deseado ser sacerdote, pero aceptó lo que le dijo su hermano, qué sé yo, no sé cómo habrá sido el asunto, la cosa que se ordenó, llegó a ordenarse de sacerdote a los 34 años. Por temor a Napoleón, huyó a Inglaterra y solo volvió a Francia después de Waterloo. Pronto escribió un libro bajo el nombre de Ensayo sobre la indiferencia en materia de religión. Un libro magnífico, todavía él era bien católico, tradicional, muy cercano a su santo hermano, hasta ahora. El nombre del libro que escribió se llamaba Ensayo sobre la indiferencia. Al advertir la debilidad de los reyes de la Restauración, que vinieron después de Napoleón, experimentó el anhelo de que la sociedad se apoyase sobre el único altar, sobre Cristo, en última instancia. O sea, era un católico integral, quería la cristiandad, se podía decir. Por aquel tiempo, así era su ideario. En 1824 fue a Roma, siendo recibido por el Papa, quien no quedó demasiado bien impresionado del joven sacerdote. No sabemos bien por qué. Luego volvió a París y de allí le ofreció al Papa, que era León XII, la monarquía universal, nada menos, ¿no? Él le ofreció, le dijo, usted póngase al frente de toda Europa, etcétera. Le ofreció eso, ¿no? El Papa no le contestó, no se podía responder. Entonces dijo, prescindamos del Papa. ¿Vamos a hacer esto? Bueno, vamos a hacerlo prescindiendo. Vayamos al género humano. Y aquí empieza la cosa. Vayamos al género humano. Tarde o temprano, escribió, saldrá del caos actual una gran religión y realizará entre los hombres una unidad que el pasado jamás ha conocido. Como se ve, la religión para él no estaba terminada, como si dijéramos, ¿no? En todo caso había que aplicarla, no estaba terminada. Si se quería ser coherente, había que convencerse de que la Iglesia debía evolucionar. Por tanto, aquí comienzan sus ideas en este sentido. Tal fue la brecha por donde se abriría paso al modernismo, o al incipiente primer modernismo. Y fue en ese momento cuando salió de su pluma una palabra que en adelante sería clave y polarizaría su pensamiento, la palabra libertad. Será ya el gran eslogan de su vida, libertad total, veremos en todo sentido. Desde ahora rompería con sus amigos monárquicos y por ende con Carlos X, que era el rey de Francia, y como Roma no respondía a su llamado, él respondería por ella a través de un diario que entonces iniciaría, que se llamó
l'avenir, el porvenir, l'avenir, el futuro, l'avenir. Era el año 1830. Las tres figuras más destacadas de dicho periódico fueron el mismo de Lamennais, Lacordaire y Montalembert. Uno de ellos, el padre Lacordaire, escribiría: la primera virtud de hoy no es la fe, sino el amor sincero de la libertad. Empezamos mal, ¿no? Este es uno de los amigos de Lamennais. Después tomará otro camino él, pero digo, inicialmente aquí lo tenemos. Surgía una nueva legitimidad, pues, tanto para la Iglesia como para la sociedad política, la democracia. La democracia, eso con mayúscula, digamos, eso sería ya ahora el polo de atracción. Las prerrogativas son las que los católicos creen investidas sobrenaturalmente a la Iglesia, leemos en l'Avenir, en ese diario. Esas prerrogativas con las que los católicos creen investida a la Iglesia pertenecen naturalmente a la humanidad. Ella es la verdadera Iglesia, instituida por Dios, por el hecho mismo de la creación, y todas sus santas prerrogativas, sus divinos atributos, forman en su conjunto lo que se ha llamado la soberanía del pueblo. Palma del teórico, el diario Revolución Francesa, ya no la soberanía de Dios, ahora la soberanía del pueblo. A él, agrega, le pertenecen el mando supremo, la última decisión sobre todas las cosas, el juicio infalible, vox populi, vox Dei. Para Lamennais, el cristianismo, tal como él ahora lo entendía, sería el motor de la revolución. O sea, el cristianismo va a ser una especie de cristiandad, pero de la revolución. Meterse, impregnar el orden temporal con lo diario de la revolución. Esto sería el cristianismo, el nuevo cristianismo. Ahora, el episcopado comenzó a reaccionar. Entonces Lamennais decidió dar un golpe de mano, ir de nuevo a Roma, para esta vez ver al Papa. Esta vez fue con Montalembert y Lacordaire, sus dos amigos, para preguntarle al Papa si está o no está en favor de ellos, de lo que ellos dicen. Ahora el Papa era Gregorio XVI, quien había asumido algunos meses atrás. El Papa lo recibió paternalmente, pero en vez de tratar del gran asunto que le llevaba a Lamennais, de ver la humanidad como la Iglesia, podríamos decir, algo así, en vez de tratar ese tema, les habló de otras cosas. Solo le preguntó a Lamennais: ¿cómo está tu hermano Jean-Marie? Ese que era muy santo, ese hermano sacerdote. Le preguntó eso, no le dejó hablar mayormente. Y a Montalembert le dijo qué piadosa que era su madre, yo la conocí. Eso fue lo que le dijo. Estaban furiosos los tres. Y luego les habló de arte, qué sé yo, les ofreció un rapé para fumar, le dio unas medallitas y lo despidió. 15 minutos, obviamente. No era para tratar del imperio mundial, que era una cosa que él estaba gestando en ese momento. Ya no hay papado, exclamó Lamennais, y dejó Roma, la gran tumba, dijo, donde solo se encuentran huesos. Y se fue a München, a Alemania. Poco después el Papa hizo pública una encíclica, se ve que el Papa se quedó, o ya estaría informado por los obispos, una encíclica muy importante, se llama Mirari Vos, su primer acto de pontificado, gran Papa, Gregorio XVI, también no hay que olvidarlo, Mirari Vos, donde condenaba aquella herejía difusa a la que se denominaría sucesivamente a lo largo de los tiempos, claro, liberalismo católico, modernismo, sillonismo, progresismo. En su documento señala el Papa la gravedad del momento que se está viviendo, no dejando de acusar a las sociedades secretas. El Papa sabía muy bien de lo que estaba hablando, ya que había tenido en sus manos las instrucciones de la alta venta de los carbonarios, cuyo texto haría publicar Pío IX algunos años más tarde, en 1860, y en esas instrucciones masónicas se leía lo siguiente: miren ustedes, el trabajo que vamos a emprender, escribían los conjurados, no es obra de un día, ni de un mes, ni de un año, puede durar varios años, puede durar casi un siglo. Lo que debemos buscar y esperar, como los judíos esperan al Mesías, es un papa según nuestras necesidades. O sea, hay que apuntar ahí. Ante todo, se trata de prepararlo, a este papa,
una generación digna del reino que soñamos. Prepararle al Papa una generación, o sea, que lo reciba, lo acepte bien, que haya eco a estas nuevas enseñanzas. Que el clero camine bajo nuestro estandarte, creyendo siempre que camina bajo la bandera de las llaves apostólicas. A esta luz hay que leer la medulosa encíclica Miraribus de Gregorio XVI. Como se ve, no deja de ser curioso que en la encíclica Lamennais no hubiese sido nombrado ni una sola vez, pero en todas sus páginas se apuntaba a Lamennais. Lamennais, aturdido por el golpe que acababan de propinarle, porque en las 11 se dio cuenta que de él se trataban, declaró que él y sus amigos se sometían y que el avenir ya no reaparecería. Pero se juzga que más que dejar de ser, de que querer volver a la obediencia de Roma, digamos, constataba que en la Iglesia la defensa de las ideas del avenir ya no era posible, pero fuera de la Iglesia se podría. A lo mejor fuera de la Iglesia yo podría llevar adelante esto. Ya la Iglesia me ha cortado este camino. Y en una carta suya de noviembre de 1833 leemos esto: el catolicismo era mi vida porque era la de la humanidad. Quería defenderla, quería sacarle del abismo en el que se va hundiendo cada día. Nada era más fácil. Los obispos han visto que esto no les convenía. Quedaba Roma, he ido a Roma, y allí he visto la más infame cloaca que jamás haya manchado la mirada humana. La cloaca gigantesca de Tarquino sería demasiado pequeña para dar paso a tantas inmundicias. Allí no hay otro Dios que el interés. Allí se vendería a los pueblos, al género humano. Allí se vendería a las 3 personas de la Santísima Trinidad, una tras otra o todas juntas, por un trozo de tierra o por algunas monedas. En otra carta agrega que Gregorio XVI no es más que un cobarde e imbécil anciano, de donde concluye que el Papa y los obispos se las arreglen como puedan y en lugar de hacernos campeones del catolicismo, dejemos a la jerarquía y presentémonos simplemente como los hombres de la libertad y de la humanidad. Como se ve interiormente, ya había él abandonado la Iglesia. Ha llegado el tiempo de decirlo todo, dijo. Es decir, ya no tiene por qué escabullirse. Pero la duda lo seguía consumiendo, al punto que aseguró su sumisión hasta todavía, por lo menos externo, no sabemos si más a los actos de la Santa Sede, y se comprometió extrañamente, dice, a permanecer en el futuro, en sus escritos y en sus actos, totalmente apartado de las cosas que se refieren a la Iglesia. Medio raro. O sea, no me voy a meter, no voy a tratar nada que se refiera a la Iglesia. Esa sería su manera de, entre comillas, obedecer. Una decisión astuta, por cierto, inaceptable para un sacerdote. Olvidemos que era sacerdote. No hablar en adelante de las cosas que se refieren a la Iglesia era abandonar, de hecho, su ministerio. En noviembre de 1833, su obispo le retiró las licencias sacerdotales, ahora daría el paso definitivo. Ahora ya era secularizado, en 1834 hizo público un vibrante manifiesto que se llama famosísimo, Le Paroles d'un Croyant, las palabras de un creyente. Allí enuncia su paso al pueblo. Me paso al pueblo. O sea, dejo la Iglesia, en el sentido no dice la palabra, pero la idea, me paso al pueblo. En adelante ya no firmaría la separado Mené, sino todo junto, la Mené, porque pasó al pueblo. Ya no era más noble. Entonces se pasaba a los plebeyos, digamos, como habían hecho varios nobles en tiempo de la Revolución, para acomodarse probablemente con el poder dominante, para señalar que se alistaban en el nuevo régimen. Ahora va a declarar que no hay incompatibilidad alguna entre el Evangelio y la libertad. Libertad con mayúscula, ¿no? Y el Evangelio también con mayúscula. El Evangelio y la libertad sí la hay, por cierto, entre la religión, tal como Roma la enseña, y las verdaderas aspiraciones del pueblo. Eso sí que hay incompatibilidad. Pero el pueblo nada puede si no está organizado. Y escribe, cuando un árbol está solo, es golpeado por el viento y despojado de sus hojas y sus ramas, en lugar de elevarse se inclinan como si buscasen la tierra. Cuando una planta está sola, no encontrando defensa alguna contra el ardor del sol, languidece, se seca y muere. Cuando el hombre está solo, el viento del poder le inclina hacia la tierra
y el ardor de la codicia de los grandes de este mundo absorbe la savia que le nutre. Así pues, no seáis como la planta y el árbol que están solos, sino uníos unos a otros y apoyaos y resguardaos mutuamente. Dios no nos hizo para ser el rebaño de unos cuantos hombres. En 1834, en una nueva encíclica, La Singulari Vos, el Papa condenó el libro Les Paroles d'un Croyant. Las palabras de un creyente. Ese libro, dice el Papa, pequeño de dimensiones, pero inmenso de perversidad. Libro que encierra proposiciones respectivamente falsas, calumniosas, temerarias, que conducen a la anarquía, contrarias a la palabra de Dios, impías, escandalosas, erróneas, ya condenadas por la Iglesia, especialmente en los husitas, los valdenses, los wicklifitas y otros herejes de esta especie. No deja de ser ilustrativo advertir cómo el Papa denuncia la afiliación de los errores lamenianos. El heresiarca no aparece como un innovador. Su doctrina no es nueva, es una mezcla romántica de los postulados de los humitas, valdenses y otros herejes de los tiempos, valdenses y otros herejes de los anteriores. Bueno, el libro fue un gran éxito de todas maneras. En 1837 escribe otro libro que se llama El Livre du Peuple, el libro del pueblo, tras las huellas de Rousseau ahora, ¿no? Claro, porque él tenía que alinearse con el pueblo, con la revolución. La revolución democratizante de 1848, que echó al rey último, arrastró a Lamennais, encontrándose en sus filas. Pronto fue elegido diputado, colocándose a la izquierda. En aquella época significaba lo que hoy, ¿no? Pero se colocaban físicamente a la izquierda, los izquierdistas, digamos así. Alexis de Tocqueville nos ha dejado un retrato fantástico del novel diputado, de este ex cura fallido, que permite caracterizar a Lamennais del final de su vida. Dice Tocqueville así: hay que considerar ante todo a los sacerdotes secularizados si queremos hacernos una idea exacta del poder indestructible y por así decir infinito que ejercen el espíritu y las costumbres clericales sobre aquellos que ya han estado sometidos a ellas. O sea, por más que se saque la sotana y se vista con levita y todo, dice Tocqueville, el sacerdocio deja algo que no lo puede ocultar. Y sigue diciendo, con cierto humor, creo yo, pero también medio trágico, por más que Lamennais llevase medias blancas, un chaleco amarillo, una corbata de colorinches, una levita verde, no por ello dejaba de ser sacerdote por el carácter, incluso por su aspecto. Avanzaba con pasos cortos, apresurados y discretos, sin jamás mover la cabeza ni mirar a nadie. Y así se deslizaba entre la multitud con un aspecto torpe y modesto, como si hubiera salido de una sacristía. Y junto a esto un orgullo como para andar sobre las cabezas de reyes y enfrentarse con Dios. Una definición curiosa del pobre último Lamennais. De él diría Lacordaire, su antiguo amigo, tanto por su carácter como por su espíritu, Lacordaire no sé si era amigo, tanto por su carácter como por su espíritu, dice, solo podía detenerse cuando ya no quedaba nada por destruir. O sea, el único fin podría tener su aventura era, ya no quedaba nada por destruir. Hablando de él, había confesado León XII en su momento, tenemos continuamente ante los ojos su rostro de condenado. El último antecedente del modernismo que vamos a considerar es el llamado americanismo, de otro origen, pero que va a confluir, otro afluente, ¿no?, en este río. Por dicha palabra se designó un conjunto de opiniones tocadas por el naturalismo y el liberalismo en relación con la conducta del cristiano sobre todo, y los métodos de apostolado que se emplearon a fines del siglo XIX, concretamente en algunas diócesis de los Estados Unidos, por eso americanismo. Allí empezó una manera de entender la pastoral, el apostolado, que tendrá que ver con nuestro tema. Lo que se ha convenido llamar americanismo no es propiamente hablando un sistema doctrinal. Los norteamericanos no son un poco alérgicos a la doctrina, son prácticos, pragmáticos. Así que no es tanto algo doctrinal que brota de un error claramente caracterizado,
sino más bien de una praxis determinada. El hecho que desencadenó este movimiento fue la aparición en el año 1897 de una vida de un padre llamado Hecker, padre Hecker, Vida del padre Hecker se llamaba un libro, traducido al francés por el padre Félix Klein. Este libro tuvo la apariencia de una especie de manifiesto, no tenía ese carácter, pero así apareció. Y aquí resume la carrera de este biografiado, de este padre Hecker, un padre cualquiera, un padre tenía cierta prestancia. Nacido el padre Hecker en Nueva York en 1819, de padres de origen alemán, Hecker se llamaba, el joven tuvo que abocarse al trabajo manual al principio por una familia modesta, en detrimento de sus estudios, que él amplió como pudo mediante la lectura asidua de Kant. Siempre estamos con lo mismo, autor de cabecera, si bien este no era un intelectual, este padre Hecker tampoco, ¿no? Pero bueno, atraído por los ideales de justicia y reforma social, eso es lo que lo va a traer, más que la filosofía, teología, como digo, lo pragmático. Desde los 15 años se inició en la política y al mismo tiempo sintió el atractivo del Evangelio, que lo sedujo sobre todo por su apelación al pueblo sencillo, a la democracia. Estamos en Estados Unidos, aquí la idea del país que nace ya en la democracia, pues él se siente movido por eso, con lo que todo ello significaba, ¿no? La democracia, no simplemente un régimen de gobierno, sino toda una mentalidad, me parece que es algo más. Al mismo tiempo trataba de mantener una honda vida interior. Pronto se hizo católico, porque creo que no lo era tanto antes, o no practicaría, no sé, y entró en la vida religiosa. Más concretamente entró en la congregación de los redentoristas, quienes lo enviaron a Bélgica para que allí hiciera el noviciado. La prueba comenzó para él con los estudios de teología, ya que, como digo, no le interesaban los temas teóricos para nada, poco le interesaba. En dicha materia se sentía incapaz de aprender nada. No digo que fuera un burro total, pero lo hacía regañadiente, no le veían tampoco. ¿Cómo podría ordenarme de sacerdote?, se preguntaba, ¿no?, en esta situación. Con todo, accedió al sacerdocio. En 1849 volvió a Estados Unidos y se dedicó especialmente a las misiones, que es la vocación propia de los redentoristas. La Victoria está acá al lado, es esa misma congregación. Bien, el padre Hecker murió en 1888. El protagonista de este libro, que va a ser como un punto, por eso es importante que desarrollarlo, porque sobre eso va a aparecer esta doctrina, no sé si llamarla así, del americanismo. Sus admiradores exaltaron su figura hasta el exceso. Parecía el cura modelo, el cura moderno, el que iba a llegar realmente había sido un gran teólogo, se dijo, no sé por qué, un verdadero doctor, un doctor de la democracia o del pueblo, a otro estilo, ¿no? Pero lo comparaban a los padres de la iglesia, la joya del clero, llegó a decir de él un monseñor llamado John Ireland, obispo de San Pablo de Minnesota, que va a tener concomitancia con este movimiento. Este prelado, inteligente, era, por lo menos un poco más que Hecker, y apostólico, con una fe bien al estilo norteamericano, se caracterizaba por el entusiasmo democrático, el ideal de la democracia, y la idea de que los Estados Unidos tenían un papel religioso que jugar respecto de Europa. Un nivel de exportador de la democracia o algo por el estilo, ustedes tienen hasta ahora, ¿no? Así se fue configurando poco a poco una especie de iglesia de los Estados Unidos, una cosa distinta a la cosa europea, a la iglesia tradicional, una iglesia abierta a la modernidad, podríamos decir, bajo el régimen político del derecho común. Una religión más dentro de todas las que hay en Estados Unidos, reconocida, ¿no?, pero sin pretensiones de otra índole, y menos de hacer una cristiandad católica, eso es impensable. La idea se iba gestando cuando sobrevino una afer que sacudió al país, la constitución de un llamado Parlamento de las Religiones, denominado también la Feria de las Religiones. La idea de llevarla a cabo nació con ocasión de una exposición realizada en Chicago en el año 1893. Ya 2 años antes se había formado un comité integrado por luteranos y metodistas, al que se agregó un judío y el arzobispo católico de Chicago. El comité hizo público un manifiesto
por el que se invitaba a los representantes de todas las creencias a prestar su concurso, decían, para ofrecer al mundo en la exposición de 1893 un cuadro de las armonías religiosas de la humanidad. Se habían propuesto, dice, reunir en una conferencia por primera vez en la historia a los principales representantes de las grandes religiones del mundo para encontrar las verdades fundamentales que constituyen el tesoro común de las diversas religiones. O sea, ver una especie de denominador común de todo lo que nos es común. El cardenal Gibbons, uno de los gestores del encuentro, decía que el fin de la convocatoria era presentar a quienes buscan la verdad los postulados respectivos de las diversas religiones para que cada cual pudiese abrazar la que se impusiera a su conciencia. Como se ha dicho, era una especie de campaña, se ha dicho de esto, ¿no? Comentarista, una especie de campaña electoral. ¿Quién da más? A ver, ¿quién es aceptable? ¿Quién es más aceptable? Que las relaciones, como si fuesen partidos políticos, ensalzasen sus plataformas y sus propios méritos. Y continuando con la comparación a semejanza de los contiendes electorales, también los católicos norteamericanos que estaban en este proyecto tuvieron la idea de silenciar ciertas afirmaciones doctrinales de la Iglesia que pudieran resultar chocantes. El 15 de septiembre de 1895, León XIII condenó el principio mismo de la Feria de las Religiones en carta al cardenal Gibbons. Hemos sabido, le dijo, que en Norteamérica se celebran asambleas en las cuales indistintamente los católicos se unen a los que están separados de la Iglesia para tratar de cuestiones religiosas o morales. Y aludiendo a las reticencias a que acabamos de referirnos, agregaba: no hay que creer que no existe ningún pecado en este silencio, o sea, no tratar de las cosas que puedan ser diversivas, chocantes, en el cual, dice, se omiten intencionadamente y se relegan al olvido ciertos principios de la doctrina católica. Con notable similitud de propósitos, dos sacerdotes, los padres Klein y Charbonnel, Klein es el que había traducido la vida del padre Hecker, es aquel modélico, qué sé yo, lanzaron la idea de organizar un Congreso Universal de las Religiones en París, hablándose de la unión moral de las religiones. Habían encontrado una unión moral de las religiones. Se hará, escribían, un pacto de silencio sobre todas las particularidades dogmáticas que dominan los espíritus y un pacto de acción común para aquello que une los corazones. Pacto de silencio doctrinal y un pacto de corazón, digamos, un pacto de acción y corazón. Por la virtud moralizadora que está en toda fe. Sería el abandono de los viejos fanatismo, se sigue diciendo, sería la ruptura de esta larga tradición de embrollos que mantiene a los hombres exasperados por sutiles disensiones de doctrina y el anuncio de nuevos tiempos. Ha llegado la hora para esta unión suprema de las religiones. Bien, este proyecto se ha señalado, coincidía casi puntualmente, como se dice ahora, o sea, punto por punto, puntualmente, con la doctrina masónica expuesta por las constituciones de 1717, según la cual los francmasones no estaban obligados más que, comillas, a esta religión en la que todos los hombres están de acuerdo, dejándoles la elección de sus opiniones individuales. Por ahí, la masonería se convertirá en el centro y el medio de crear una fraternidad verdadera entre gentes que sin esto habrían quedado divididos para siempre. El arzobispo de San Pablo de Minnesota, dudando de la vocación democrática de Francia, pensaba que había estado unido la cultura de la democracia más que Francia, a pesar de la Revolución Francesa y todo, una nación que no sería capaz de concretar este proyecto, entendió que dicha misión debía ser asumida por los Estados Unidos. Y así, 2 años después de que León XIII había condenado aquella tesis, afirmaba: creo que una misión divina ha sido asignada a la República de los Estados Unidos. Esta misión es la de preparar el mundo por el ejemplo y por la influencia moral, el reino universal de la libertad humana y de los derechos del hombre. Norteamérica no vive para ella sola.
Los destinos de la humanidad están confiados a su custodia. Ninguna doctrina de Monroe confine su democracia a las costas del Atlántico y del Pacífico. Esta idea creo que sigue perviviendo en Estados Unidos en los presidentes sucesivos, Bush y Obama incluido. Esta idea de que es la educadora de la humanidad, la que lleva, la precisa a toda la humanidad. Solo Estados Unidos parecía estar en condiciones de llevar al mundo las ideas de 1789, mejor que los franceses. Los franceses tenían mucha tradición de cristiandad y todo eso lío. En cambio ellos habían nacido ya con estas ideas. Entonces eran los que iban a hacer este cambio notable, ¿no? Y por eso este error tomaría el nombre de americanismo, ¿no? Por este origen allí. Desde todas partes se urgía al Papa León XIII que tomara medidas. No tengo tiempo de exponer, pero saben ustedes que este Papa León XIII fue objetado un poco porque él llevó a cabo el llamado ralliement respecto a la Revolución Francesa, y como en Francia nunca los católicos iban siendo radiados más y más, el Papa medio los incitó un poco a dejar, digamos, el ideal monárquico y volcarse, como si dijéramos, formar un partido político, dicho en bruto, así muy rápido, no es tal cual lo que eso, ¿no? A meterse en la lid, ¿no? Para tratar de ganar. Como los católicos son la mayoría, hagamos eso, ganemos, después pongámosle, como él le dijo en privado a algunos, después pongamos de nuevo la monarquía, pónganla de nuevo. Yo no es eso, es para ganar, como quien dice, una cuestión táctica, estratégica, pero claro, creó primero el desánimo, primero no ganaron nada, electoralmente sacaron casi nada, o sea, la estrategia no resultó. Entonces el Papa quedó como si fuera un defensor de la libertad, de la democracia liberal, una cosa así, no era nada que ver con eso. Pero bueno, cosa que no hará Pío X para nada, para ver clarísimo, va a condenar duramente el intento católico de unir la revolución con el Evangelio. Pero había pasado esto. Sin embargo, este mismo Papa, a pesar de lo que estoy diciendo del ralliement, o sea, del acercamiento, recibía cartas de todas partes diciéndole, mire lo que está pasando, es un peligro esto, y finalmente dirigió una carta en 1890 al cardenal Gibbons, que era justamente aquel que patrocinaba algunas de estas ideas, llamado Testem Benevolentiae, donde reprochaba las opiniones relativas al método de vida cristiana que se propagaba, dice el Papa, bajo el nombre de americanismo. Y ahí aparece la palabrita, por lo menos se ve que ya habría corrido antes para que el Papa la asumiese en su documento. Pongamos así, pero muy brevemente, claro, el contenido de esta carta pontificia, que es el americanismo. Es menos, se dice, un sistema doctrinal, por el motivo que hemos dicho antes, que un conjunto de aspiraciones y de postulados. El Papa señala en su carta que todo comenzó por un anhelo noble, el de buscar una nueva manera de ganar a las almas. O sea, empezó con ese anhelo. Para ellos, los cultores del movimiento, sin embargo, dice el Papa, parece que veían que había que mitigar la enseñanza tradicional. Para lograr esto, dejar en la sombra algunas verdades o edulcorar el sentido de las fórmulas, a lo que respondía el Papa en su carta diciendo que el depósito de la fe es inmutable, que todas sus partes son divinas. El segundo error que el Papa señala en el documento es de introducir cierta libertad en la Iglesia para que queden restringidas hasta cierto punto el poder y la vigilancia de la autoridad, le sea permitido a cada fiel desarrollar más libremente su iniciativa y su actividad. Ellos afirman, sigue la carta, que se trata de una transformación necesaria, como aquella libertad moderna que constituye casi exclusivamente en la hora actual el derecho y el fundamento de la sociedad civil. Es decir, la libertad conquistada en el terreno político, mediante la democracia, las elecciones y todo esto, debe impulsar a reclamar de la Iglesia, por analogía, una libertad semejante. O sea que en la Iglesia también no se resuelvan las cosas de arriba para abajo, cosas por el estilo, de manera jerárquica, sino de abajo para arriba o en este sentido. Para que la libertad de pensar u obrar no degenere licencia, dice el Papa en esta importante encíclica, el padre Hecker dice que cuenta con la dirección inmediata del Espíritu Santo. O sea, no se preocupe el Papa, porque nosotros tenemos la dirección del Espíritu Santo. Usted a lo mejor no la da, pero nosotros la tenemos, que nos impulsa a la democracia, a la libertad, a todo esto, cuya actividad en las almas sería hoy más manifiesta que nunca. O sea, hoy nunca ha actuado tanto el Espíritu como ahora, lo que lleva a reivindicar para dicho Espíritu una intervención más amplia que antes,
es sobre todo la repugnancia que sienten nuestros contemporáneos, dicen ellos, de servirse de intermediarios para ir a Dios. Esto es una tesis luterana, por otro lado, o sea, directamente Dios y yo, Espíritu y yo, no pasando por el magisterio, por el Papa. Bueno, esto va a ayudar, dice, ¿no? Esta idea, por esta relación. Esta repugnancia derivada del protestantismo se la interpreta como un signo de los tiempos. Una cosa que propia de la época hace que la Iglesia debe modernizarse y aceptar esta manera de entender las cosas. Por lo demás, entre el ejercicio del magisterio y las efusiones del Espíritu Santo existiría para la independencia de los fieles, digamos, significaría un estorbo a las iniciativas de la élite, de los mejores católicos, porque Dios obra tanto mejor en el alma cuanto el alma es más libre. Donde está el Espíritu, dice San Pablo, allí la libertad, alegaban ellos. Allí está la libertad. En cambio, si vienen intervenciones de Roma y qué sé yo, ahí se acaba todo. Se aplica al orden sobrenatural una conclusión sacada de premisas puramente humanas y aún ellas discutibles. Es esto una libertad diferente, obviamente, de la que preconizaba el apóstol, San Pablo. La idea que el padre Hecker se hace de la actividad del Espíritu Santo en las almas libres brota de la doctrina que él tiene sobre las virtudes. Este sería un último punto que integra el ideario del americanismo. Los errores del americanismo son dos en esta materia, que requieren también la atención del Papa en su encíclica. La preferencia que se da tanto a las virtudes naturales por encima de las sobrenaturales, como a las virtudes activas sobre las pasivas. Con esto terminamos la exposición de este último tema del americanismo. El Papa señala que es un contrasentido exaltar las virtudes naturales por encima de las sobrenaturales. Es decir, por ejemplo, vale más la fortaleza o la prudencia que la fe, que las virtudes teologales, las virtudes sobrenaturales. No se puede observar, dice el Papa, en su integridad la ley natural sin la gracia. Y en cuanto al primado de las virtudes activas, que esto es muy norteamericano, la virtud del obrar, rápida, ¿no? El obrar, no tanto las contemplativas, que separar tiempo o algo así. Las virtudes activas, digamos, ¿no? Respecto a esa preferencia, señala la carta que en realidad no hay virtudes pasivas. Y es cierto esto. El concepto mismo de virtud pasiva es contradictoria. La palabra virtud viene de virtus, fuerza. Fuerza es algo activo. La virtud de la humildad, para ello es pasiva, pero es una fuerza interior que me obra, me impele a obrar. Así que no existe esa distinción. La virtud implica una perfección de la potencia, y el fin de la potencia es el acto. Por tanto, es activa la virtud, aunque se la llame pasiva. Pretender, por ejemplo, que la obediencia debilita los resortes del alma es confundirla con la pasividad servil del animal. La humildad, por lo demás, sigue diciendo el Papa, no es en modo alguno incompatible con la práctica de las virtudes activas que llaman ellos, del coraje, del trabajo, el celo, etc. Las virtudes llamadas pasivas condicionan la fecundidad en el obrar. El desafecto que los novadores estos, americanistas del americanismo, experimentaban por las virtudes pasivas, los llevó a cierta desestima de los votos de la vida religiosa. O sea, esto es el último aspecto. Yo prefería los grupos regidos por la ley del amor solamente, como decía. O sea, no nada de votos, de atarse, ligarse, la ley del amor. Para el padre Hecker, el objeto de los votos se identifica paralelamente con las virtudes pasivas. Lo que hace al alma menos atenta, impermeable a la actividad del Espíritu Santo. Obediencia, castidad, pobreza, son cosas pasivas, quitan empuje al alma, pareciera, de donde resulta que los votos son vistos como una rémora a la perfección para los caracteres viriles. Tales actitudes, insinuaban, ya tuvieron su época. En la Edad Media puede ser que sí, siempre todo hay que achacarlo a la Edad Media, lo que no le gusta ahora, y deben dejar paso a modalidades nuevas, dirían los americanistas, porque Dios, el autor de toda gracia, nunca se repite. Antes predileccionó quizá las virtudes pasivas, ahora estamos en la época de las virtudes activas, por tanto, no de los votos, sino de la vida seglar que permite uno
ni pobreza, ni libertad, ni obediencia, ni castidad, no castidad civil. En la obligación derivada de los votos parecían ver algo que se opone a lo que nace de la caridad, ¿no? Parece la obligación contra la caridad libre, digamos, más libre, no comprendiendo que la entrega de los votos es la señal más alta de la caridad, la ofrenda total, semejante al martirio. Tal fue el llamado americanismo, un nuevo tipo de catolicismo, un nuevo estilo de catolicismo, en que la Iglesia romana, en buena parte, tendría que hacer los gastos y de donde saldrían, en un porvenir próximo, la tan deseada comunión de la fe de nuestros padres con las aspiraciones de la civilización moderna. Hacer el encuentro del Evangelio y la Revolución, podríamos decir, se iba a realizar así, en la apoteosis final de un catolicismo modernizado, activo, renovado, pero podado, por cierto, y bastardeado además, que sería el catolicismo americano, como se lo empezó a llamar. León XIII dejó en claro que si la disciplina eclesiástica permite, según las circunstancias, adaptarse armoniosamente a las costumbres de los pueblos, y esto siempre lo ha hecho la Iglesia, sin embargo, nada puede afectar la inmovilidad del dogma, así como de los principios esenciales de la moral. Bien, con esto hemos visto varias preparaciones al modernismo, que es lo que nos interesa este año, ¿no? Pero convenía, bueno, de Pío IX primero porque el tema del ataque a los ataques desde afuera de la Iglesia, y ahora el modernismo, preparado largamente por muchos siglos, digamos así, y que va a eclosionar bajo Pío X particularmente, pero ya estaba incubado en muchos sectores del catolicismo, particularmente en los seminarios. De modo que los seminaristas y obispos iban a salir en esa formación, ¿no? que cómo costó al Papa poder remover esta herejía, y no logró de removerla del todo. Hizo pasos inmensos, pero estaba muy tomada, realmente muy tomada, muy tocada la Iglesia, muy herida por el error modernista, que veremos que algunas, aunque no voy a tratar de ese tema, justamente no quiero entrar en ese tema del modernismo en la actualidad, o sea, que es un tema interesante, pero ya en la historia hay que quedarse un poco tiempo atrás, por varios motivos, entre otros, estar nombrando gente ya que está en la vuelta de la calle y cosas por el estilo, ¿no? En una conversación de un café puede uno conversar eso, pero en público no. Pero la historia además pide que se tome un tiempo, así que esta sería la última, después esta última que trataremos del modernismo, pero Pablo VI llegó a decir que el modernismo sigue hoy. Pablo VI dijo esta frase, y también Juan Pablo II hizo alguna alusión a la persistencia de varias de las ideas modernistas, sobre todo en la escritura, me parece, y este Papa insiste también en la escritura crítica, la crítica, etcétera, que es otro de los aportes del modernismo, como veremos en su momento. Bueno, y por hoy muchas gracias, hasta la próxima semana. Gracias.